Gracias, Señor, por esta noche. Una vez más, venimos a ti solamente con la confianza de que tú estás con nosotros. Gracias por todos los santos que estaremos disfrutando tu palabra. Abre más esta mina, profundiza esta mina, estos misterios, y grábalos, fórjalos en nosotros. No queremos solamente hablar una palabra o repetir una palabra. Queremos que tú te impartas y que muevas profundamente nuestro ser interior para tornarnos a ti y darnos a ti más profundamente. Gracias, Señor. Amén. Hoy finalizamos esta primera parte de este tema de Josué, Jueces y Ruth, y hemos estado trabajando con el libro de Jueces. Empezamos la semana pasada, trabajamos con Josué y luego la transición hacia Jueces. Y este es un mensaje, podríamos decir, bastante pesado en términos de su contenido, de la seriedad de este mensaje. Y el tema de esta semana 6 es el significado, o mensaje 6 es el significado intrínseco del libro de Jueces. Y el otro tema, que son dos temas grandes dentro de un solo mensaje, la apostasía de Israel en la adoración a Dios. Como muchas veces hacemos, nos gusta entrar al bosquejo y extraer aquellas áreas cruciales que se mencionan, pero a veces por falta de tiempo no se cubren con detalle. Y una de esas áreas precisamente es el número Romano 1, que dice: Dios en conformidad con su concepto y deseo. Me gusta mucho cómo el ministerio trabaja. Cada palabra tiene un contenido muy especial. Quería ser un marido para Israel y quería que Israel fuese su esposa, quien viviría en el más íntimo contacto con él en esta maravillosa unión matrimonial. Efesios 26: pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesante esa expresión, a miles de generaciones que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que en el proceso de Dios entendía que vendrían miles de generaciones que entrarían en el proceso de amarle y de guardar sus mandamientos. La nota dice que aquí se mencione el amor, indica que la intención de Dios al dar su ley a su pueblo escogido era hacer de ellos personas que le amen. Al sacar a su pueblo de Egipto y darles su ley, Dios los cortejaba y buscaba atraerlos y procuraba ganar su afecto. Jeremías 2:2, 31-32, Ezequiel 16:8 indican que el pacto que entró en vigencia en el monte de Dios al ser dada la ley era un pacto a manera de compromiso matrimonial por el cual Dios desposaba a los hijos de Israel. Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada.
Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto mío que ellos rompieron. Aunque fui yo un marido para ellos, declara Jehová. Ezequiel 16:8. Entonces pasé yo junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Sí, te hice juramento y entré en pacto contigo. Todos esos versículos nos dicen que lo que estaba detrás de la palabra del pacto era un pacto de matrimonio, y que Dios estaba presentando a su pueblo los detalles para poder vivir una vida matrimonial en armonía y dentro de su deseo. El punto B dice: los 10 mandamientos, en especial los 5 primeros, establecían los términos de tal compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Así que vamos a trabajar este tema número 1 en varias partes. Así que la primera parte la vemos en Éxodo 19:3, y quiero que presten atención porque es crucial que puedan ver ahora esta base, porque el mensaje se va moviendo hacia otros ángulos y de momento como que este tema desaparece, pero realmente siempre está vigente y necesitamos estar claros qué es lo que sostiene todo este mensaje. La primera parte dice: Dios desea hablar para que el pueblo escuche. Dios abre su corazón a Moisés y le revela lo que tiene en su corazón para el pueblo, el cual representa su deseo a su esposa. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y declararás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé en alas de águila y os traje a mí. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis, número 1, mi tesoro personal entre todos los pueblos. Mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Número 2, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo que le está dando al pueblo de Israel la oportunidad de ser regenerados, de ser santificados y venir a ser colaboradores suyos en su administración. Es muy serio estas palabras que la volvemos a escuchar en el libro de Pedro otra vez a la iglesia. Ya con nosotros las podemos entender mejor, pero aquí el Señor está abriendo una puerta muy interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Vea, Éxodo 19:9. Y Jehová dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube densa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo. Vea que subrayé en el bosquejo: mientras hablo contigo, que el pueblo oiga. Y también te crean para siempre. En otras palabras, al que ellos escuchen que yo estoy diciendo esto, ellos deben entender que estas palabras no son tuyas,
sino que son mías para que te crean para siempre. Entonces Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Moisés fue y le contó todo esto que Dios quería hacer con ellos. Tenemos que ver aquí algo interesante. Contrario a nuestra percepción tradicional de que Dios presentó por primera vez los mandamientos en tablas escritas, inicialmente no fue así. Yo sé que hay muchas películas de Hollywood muy antiguos que presentan todo este proceso de Moisés y los mandamientos y todas estas cosas, pero esta primera parte, ya por nuestra mentalidad, no nos damos cuenta de un pequeño detalle, que Dios inicialmente no le presentó el pacto. Quiero hablar de la palabra pacto antes de la palabra mandamiento. Dios no le presentó el pacto en las tablas inicialmente al pueblo. Inicialmente Dios deseaba hablar, como cuando el novio le habla a la novia su pacto matrimonial en la ceremonia nupcial. Así que la primera vez que el pueblo recibió el pacto no fue escrito, sino que fue hablado. En Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y voy a mencionar solamente algunos, que los menciona a todos. No tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, si tú vas a ser mi esposa, no puedes tener más maridos. Ese es el primer principio. Número 2, no te harás ídolo ni forma alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Es decir, no va a haber nada representando a nadie, porque yo soy exclusivo para ti. No te postrarás ante ellos, ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso. Este es un marido celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Es decir, él fue claro, este fue un esposo claro, le dijo: bueno, yo quiero ser tu esposo, quiero hacerte mi colaborador, haciéndote un pueblo de sacerdotes, te quiero santificar con la vida divina para que seas una nación santa, separada, exclusiva para mí, pero tienes que guardar esto. Y en el 6 dice: pero muestro benevolencia amorosa, ahí está el versículo original que leímos, a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora este versículo tiene un peso. Es decir, si ustedes guardan estos principios y me aman, es decir, como una esposa ama al esposo, entonces van a ver mi benevolencia amorosa. No van a ver el Dios fuerte ni terrible, sino van a ver mi benevolencia amorosa. La función más elevada que cumple la ley es la de conducir al pueblo escogido de Dios a ser, número uno con Dios. Tal como una esposa unida con su esposo para que sean uno. Ese principio es bien importante, hermanos, bien importante. Tiene que haber mutuo amor entre ellos. El amor entre Dios y su pueblo, tal como es develado en la Biblia, es primordialmente semejante al amor afectuoso entre un hombre y una mujer. A medida que el pueblo de Dios ama a Dios y pasa tiempo en comunión con Él en su palabra, Dios le infunde su elemento divino y así hace que ellos sean uno con Él, su cónyuge, iguales que a Él en su vida, naturaleza y expresión. La Biblia entera es un romance divino donde se nos relata cómo Dios corteja a su pueblo escogido
y finalmente se casa con ellos. Creo que les mencioné lo que les voy a decir hace algún tiempo, pero se lo voy a repetir. En una conferencia, un querido hermano que ustedes conocen preguntó cuál es el tema central de toda la Biblia. Y le dijimos muchos temas, pero nadie dijo el tema central. El tema central de toda la Biblia es el romance divino. El romance entre Dios y el hombre. Ese es el tema central que corre en toda la Biblia. Así que el tercer punto, vamos en una escalera, ya hemos visto 2 puntos. El tercer punto es la vida matrimonial en la vida de iglesia. Es la continuación y expresión en la tierra de la relación de Cristo y la iglesia. Ustedes conocen, así nos conocimos, creo ya va para 1 año y medio, 2 años. Esto fue una conferencia que dimos aquí sobre este tema y esto no tiene fin, está por todos lados. Y en de Efesios 5 del 21 al 32, si quieren en un momento dado repasarlo bajo esta lupa, bajo esta percepción, nos habla de esta relación espiritual que existe entre el hombre y la mujer en Dios para presentar y representar a Cristo y la iglesia. Y después que se da toda esa presentación, que Pablo le dice algo a los esposos y le dice algo a las esposas y le hace la orientación, Pablo dice aquí en Efesios 5, 30 al 32, 3 cosas muy serias. Lo primero que dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que la vida matrimonial en el Señor, en la vida matrimonial en el Señor, se da como el cuerpo de Cristo. No se da como 2 seres individuales que se casan, que se caen bien, tienen hijos, tienen propiedades, tienen casas, tienen autos, tienen aquello, tienen lo otro, y viven felices y se le tienen de todo, o viven infelices o no tienen nada. Ese no es el punto. Lo que Pablo está diciendo aquí es todo lo que les expliqué de Efesios 5, 21 al 32. Está marcado aquí en este versículo, es que somos el cuerpo de Cristo. Y como tal, este matrimonio se tiene que comportar. Y luego viene el por esto. El por esto es por todo lo que le dije. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice, el tema de esa conferencia que tuvimos, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de la pareja que vive como el cuerpo de Cristo en la vida matrimonial. Por eso él dice, grande es este misterio. No se está refiriendo solamente al misterio de Cristo y la iglesia, que es el gran error de todo el mundo. No, él se está refiriendo al misterio que comenzó desde el versículo 21 hasta el 32. Ese es el gran misterio. ¿Qué es? La expresión de esa pareja que expresa el misterio de Cristo y la iglesia. Maravilloso. Así que una palabra adicional que les traigo es la idea del matrimonio no surgió con Adán y Eva. Muchos pensarán que el primer matrimonio y la primera idea y concepto del matrimonio vino con Adán y Eva, pero no. Adán y Eva eran solo un tipo de la realidad que estaba en la mente de Dios. El Dios del universo deseaba tener una esposa para él reproducirse con muchos hijos. Si aplicamos, podemos tener una visión más clara de lo que es importante de este misterio si aplicamos Romanos 1:20, donde dice, porque las cosas invisibles de él,
su eterno poder y características divinas, fíjense las palabras de este versículo a la luz de lo que estamos hablando, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que si tomamos este versículo y lo aplicamos a Adán y Eva, ellos son una expresión de una realidad que está a nivel invisible, pero que presenta las características divinas. Se supone que esta primera pareja nos abriera los ojos para que nosotros pudiéramos ver y pudiéramos percibir cuál era la intención de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios. Pero usualmente nos concentramos en la pareja. Pero eso es más sencillo con Adán y Eva. Pero los que estamos casados aquí, o los que estuvieron casados y uno de sus compañeros faltó, mientras usted está con su pareja, usted sabía que las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas, se deben ver con toda claridad en su matrimonio. Que su matrimonio no es algo que usted decidió, sino que está ahí para que se exprese ¿qué? Cristo y la iglesia. El primer hombre y la primera mujer eran un reflejo de las cosas invisibles de él. En este caso podemos identificar algunas características divinas expresadas en la creación de la primera pareja. Dios tiene una realidad del matrimonio que es mucho más de lo que podemos imaginar en nuestro concepto de lo que es el matrimonio. El matrimonio se da en el contexto de que dos seres que aunque crecen separados llegan a ser una sola entidad, como se menciona en Génesis 2:24, que vuelve y se repite en Efesios. Así que Génesis 2:24 es una orden. Por esto dejará el hombre su padre y madre para ser uno. Esa es una orden. Para que el tipo físico se consume en la realidad espiritual. Dios desea ser uno con la raza creada, uniéndose a ella y compartiendo una misma vida. Pero para esto, Dios ama y Dios desea ser amado. Debe ser algo muy triste tener una esposa que le diga a uno, mire, yo no te amo a ti. Yo estoy aquí porque no tengo dónde ir. Si no me iba. ¡Wow! Ese tipo de matrimonio entonces no refleja en nada Cristo y la iglesia. No refleja en nada Cristo y la iglesia. Así que Dios no espera compartir su esposa con nadie, como vimos en los versículos anteriores. Así que este versículo, estos versos de Efesios 5, lamentablemente han sido muy pobremente interpretados y nos hablan del misterio de la familia en Cristo, que debe ser un espejo de Cristo y la iglesia, como el gran misterio que se da en la relación del esposo y la esposa en Cristo. Y la consumación de esto, que usualmente lo ponemos aparte en nuestra vida de iglesia, lo ponemos aparte en nuestra experiencia cristiana, pero no lo conectamos, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Primera de Corintios 6:17. Es decir, el ser uno se da primero en el espíritu. Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está otra vez. Para que sean uno. El 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, ahí está otra vez. La relación de ser uno y el amor de Dios con aquellos que son uno con Él. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Y quizás siempre que vimos este versículo, pensamos en el amor nuestro, de un amor pues al hermoso Jesús, pero ahí está hablando del esposo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, nos mudamos con él. El Dios triuno esposo se muda con su esposa. ¿No es maravilloso todo eso? Bueno, toda esta base es lo que está detrás de Éxodo 19:20 en adelante, hasta que finaliza todo el proceso de los 10 mandamientos, las tablas y todo eso que estoy hablando, hermanos, era lo que estaba en el corazón de Dios y nosotros necesitamos verlo. Lo vemos desde el pueblo de Israel, pero para nuestra experiencia. El punto es que al final todo lo que es temporal pasa y entraremos a la realidad. Enfatizando otra vez, la vida matrimonial en el Señor debe manifestar los mismos principios que se aplican en Efesios 5 para que el gran misterio se consume en la boda última y sublime en todo el universo. Y podamos decir, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No es maravilloso? Pero eso no llega como piensan algunos cristianos. Yo vivo mi vida como yo quiera y porque yo soy la esposa del Señor y me caso con Él. No. No se tiene que dar esa relación de amor, de sujeción y de obediencia. Y entonces Él mostrará su benevolencia amorosa con nosotros. Y el 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y viven en armonía con su esposo. Ahora, estaba todo muy dulce, ¿no? Muy hermoso, muy precioso, pero necesito darle una vuelta ahora a este camión, porque lamentablemente, con todo lo claro que está aquí, con todo lo claro que lo dice la palabra, el pueblo de Israel no entendió. Y lamentablemente tenemos que decir que hay muchos cristianos en estas, como decía el Señor, en las miles de generaciones que no han entendido este misterio. Si los cristianos no entendemos este misterio, no podemos vivir la vida cristiana. Podemos vivir una vida religiosa, pero no podemos vivir el tema central de toda la Biblia, que es este romance universal. Fíjense lo que pasó aquí en Éxodo 20:19. Después que Dios habla, le presenta todas las cosas, llamaron a Moisés, llamaron a Moisés y le dijeron, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué es eso? ¿Habían visto ese versículo? Ellos le dijeron a Moisés que no quería que Dios hablase con ellos, que estaba bien que siguiera hablando con él y que Moisés le hablara a ellos, pero ellos no querían seguir escuchando.
¿Saben por qué ellos no querían seguir escuchando? Porque la palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos alumbra. Y ellos estaban demasiado marcados, demasiado contaminados y no querían seguirse exponiendo esa palabra. ¿Saben? Si ellos hubiesen continuado escuchando la palabra, algo especial hubiese acontecido. Hermanos, esto que sucedió aquí, por eso estoy dedicando un tiempo grande a esto, es la segunda oportunidad que el hombre perdió de ser infundidos con el verbo de Dios. Y ellos perdieron esa oportunidad tal y como Adán y Eva también la perdieron de ser infundidos con el verbo de Dios. La falta de la infusión directa de la palabra de Dios los mantuvo carentes de participar de la palabra como su alimento para ser constituidos y nutridos en contra del ataque del enemigo y la degradación. Así que ya vamos entrando en aguas más profundas de qué fue lo que pasó. El primer problema, ellos no permanecieron en la palabra de Dios. Tuvimos una conferencia muy hermosa sobre el tema de la palabra y la verdad y la realidad. Hermano, ahí está la clave de todo esto. Esa es la clave hoy para la iglesia. Mantenernos en la palabra, escuchando el hablar de Dios, para que ese hablar nos limpie y nos infunda y nos sature y nos gane completamente. Pero, según lo revela el libro de Jueces, libro Romano 2, Israel en su corazón no deseaba ser la esposa de Jehová. Al contrario, ella abandonó a Dios, su marido, y se prostituyó tras otros dioses y los adoró. Terrible. Así que tenemos que decir que el desarrollo completo de aquí en adelante de este mensaje tiene como base el desprecio de Israel hacia Dios como su esposo y cabeza. Claro está. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero como dijimos la semana pasada, el pueblo de Israel es el tipo más activo con referente a la iglesia. Todo lo que ocurre en el pueblo de Israel físicamente tiene una contraparte espiritual con la iglesia. Así que el primer punto, el primer problema que tenemos es la falta de sujeción de la esposa a su esposo. Y vemos que después del sacerdocio se establecen ancianos. Pero luego, que es el tema de esta conferencia, surgen los jueces. Y los jueces vinieron a ser los únicos en armonía con el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Es bueno decir que estos jueces no eran como los jueces que nosotros conocemos. Era jueces para escuchar al pueblo y tomar decisiones y emitir castigo. No, este no es el tipo de juez que está aquí. Estos jueces eran representantes de Dios en la tierra para llevar adelante el deseo de Dios y proteger y cubrir el pueblo de Dios en medio del ataque del enemigo. Así que en medio de la corrupción, en medio de la reacción de la esposa rechazando al esposo, Dios buscó un representante. Y este representante seguía su voluntad y su propósito. Y este representante también intercedía cuando Dios estaba enojado y no protegía. Estos representantes hablaban con Dios. Y Dios les daba a ellos
una fuerza especial, una capacidad especial para enfrentar a los enemigos y vencer los enemigos. De todos los que estaban luchando, los únicos que estaban guardados, protegidos y guiados con la investidura de Dios mismo eran los jueces. Así que no, el pueblo de Israel llegó a tal grado de degradación que Dios no podía hablar con ellos. Así que los jueces vinieron a ser los representantes de Dios en la tierra y los guardas y protectores del pueblo de Israel para que no desapareciera. Aquí vemos en Jueces 3:9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un salvador a los hijos de Israel, quien los salvó. Estaban a punto de ser destruidos. Entonces Dios nombró a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Tenía la herencia ahí de Caleb. Y vea cómo funcionaba esto. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. O sea que no eran ellos. El Espíritu de Jehová venía sobre él. Y juzgó a Israel. Salió a la batalla. ¿Ves que no es un juez de la toga puesta sentado en la oficina? No. Salió a la batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Aram, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. O sea que el juez salía, y en el nombre de Dios y la investidura de Dios, él detenía a aquellos que podían destruir el pueblo de Israel. Esa es la importancia de los jueces. El único contacto que se mantuvo entre Dios y el hombre en ese momento eran los jueces. Ahora hay un proceso que podemos mirar que el pueblo de Israel fue perdiendo. Dios estaba dispuesto a transmitir y hablar todo lo que él deseaba como esposo con su pueblo, pero ya vimos que el pueblo rechaza y pide a Dios y pide a Moisés que sea el que le hable. Imagínense, esposos, que un buen día su esposa le diga: mira, yo no quiero que tú me hables más. De aquí en adelante, háblale a tu hija y lo que tú quieras decirme, que ella me lo diga. Ya no te quiero mirar más la cara ni te quiero escuchar más la voz. ¿Qué esposa es esa? ¿Qué esposa es esa? Imagínense. Eso fue lo que el pueblo de Israel hizo con Dios. Así que Moisés se convirtió en la voz directa de Dios, pero el pueblo lo rechaza. Y rechaza entonces no solamente a Dios, sino que también rechaza a Moisés. Y ahí es que surge la caída del pueblo de Israel, después que Moisés baja por primera vez con las tablas escritas, porque ya Dios, al no hablarle directamente a ellos, entonces les quiere dejar por lo menos algo escrito para que ellos lo recuerden, porque ya la infusión de vida directa la perdieron. Y ahí es que surge el asunto de las tablas. Pero entonces el pueblo también rechaza a Moisés y no obedece a Moisés. Y ya vimos todo lo que pasó ahí con el becerro de oro y toda la situación que pasó ahí. Posteriormente entonces se establecen los ancianos, que vienen a ser como alcaldes, como gobernadores, que eso sí trabajan más con la administración. Ese es un principio que no es judío, sino que desde los tiempos de los egipcios ya existían ancianos en las ciudades y en la zona. Y lo aplicaron entonces el pueblo de Israel, y hoy espiritualmente se aplica también en la iglesia. Y los ancianos y los sacerdotes compartían y laboraban juntos. Vemos un ejemplo de eso en Primera de Reyes 8:3. Pero por causa de la degradación, que no respetaban a Moisés, no respetaron a Josué, no respetaban a nadie, entonces después de la muerte de Josué vienen los jueces. Hubo 12 jueces. El primero fue Otoniel y el último fue Sansón. Y desgraciadamente
no solamente el pueblo entró en degradación, sino que este juez majestuoso y poderoso entró también en degradación. Y es cuando entonces, después de la muerte de Sansón, Dios produce un hombre especial. Dios necesita un vehículo para poderse mover, y ahí fue que surge Samuel. Y aunque no es el tema, quiero finalizar este punto para ver cómo el pueblo se degrada. Samuel era sacerdote, era juez y era profeta. Y finalmente la función de profeta se desarrolla tanto que los reyes necesitaban el profeta para poder moverse, porque también habían perdido, especialmente Saúl, había perdido la comunicación con Dios. Y Samuel trae al rey como la próxima autoridad, pero el rey también se degrada. Así que todo Israel continúa siempre un curso de degradación hasta que finalmente llega a Cristo. Y ya vemos a Cristo, cómo Cristo le habla a los fariseos y a los sacerdotes, y le habla y le dice sobre el tema de la hipocresía. Y ya en ese nivel entramos a este número Romano 4, donde dice: jueces 17 y 18 revelan la apostasía de Israel en la adoración a Dios. Pero no quiero que nos movamos sin que no se olvide la introducción que traje, porque la apostasía que se menciona aquí, esta palabra de la apostasía que se menciona aquí, comienza sencillamente porque el pueblo no siguió y obedeció la autoridad delegada. Y aún la autoridad misma delegada se prostituye y se corrompe, como pasó con Sansón. Todo ese proceso de salirse de Dios, del camino de Dios, de la voluntad de Dios, para hacer algo fuera de la línea de Dios, es la apostasía. Por eso una de las conferencias que trabajamos en Malaquías habla de que Dios detesta el divorcio. Y dice: el que lo comete violencia. ¿Por qué? Eso es apostasía. Es salirse del plan, de la línea de Dios, del deseo de Dios en lo que representa la vida matrimonial. ¿Qué le advirtió Dios en Jueces 2:1? Ya Dios llega aquí no como el Dios del universo, sino que ahora viene el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, que viene de una manera física. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os hice subir de Egipto. ¿Quién hizo subir de Egipto? No fue el ángel, fue Dios. Pero aquí ahora estamos viendo el segundo de la Trinidad en una apariencia física de hombre, y le habla: y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sino que derribaréis sus altares, pero vosotros no habéis escuchado mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Pero el versículo que viene nos da entonces la clave por qué todas estas cosas pasaron. Jueces 2:10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, que la primera generación de las personas que estaban en el desierto, Dios los mantuvo por 40 años, y yo vimos esto en los mapas, la vuelta que Dios le permitió dar hasta que ellos fallecieron, y entonces subieron a Moab, y ya en Moab cruzaron y finalmente entraron por el Jordán. Y el pueblo que entró al Jordán fueron los hijos de esa generación. Pero aquí, Jueces 2:10 nos está dando otra clave. Dice: y toda aquella generación también, vea la palabra aquí clave, también. Es decir, como la primera,
Esta segunda también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, oiga esto, hermanos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La primera generación quedó postrada en el desierto por la degradación. La segunda generación tuvo una visión un poco más clara, tuvo sus momentos de fidelidad, tuvo sus momentos de victoria, lograron conquistar la tierra. Ellos participaron también por 40 años del maná, pero fallaron en una cosa crucial, que puede ser también crucial hoy entre las familias. No impartieron a sus hijos, los que recibieron de la primera generación y sus experiencias con Dios en el desierto, ni tampoco hablaron de sus experiencias en la tierra prometida y la fidelidad de Dios. Nada de eso le impartieron a sus hijos. ¿Pueden creer eso? Dice, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué es eso? Lo único que se me puede imaginar es que estaban tan ocupados entre la guerra, entre sembrar, entre construir ciudades, que tuvieron hijos, los dejaban ahí y nunca sacaron un rato para impartirles a Dios y para impartirles la palabra. Cuidado, cuidado, sé que muchos trabajamos mucho, muchos llegamos tarde, muchos tenemos muchas cosas que hacer y quien cuida a nuestros hijos a veces son los juegos de videos y el teléfono. Este es el resultado. Los hijos crecen sin tener una visión y un conocimiento de Dios y de su obra. ¿Y quién es el responsable? Nosotros. Así que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, tenemos que, no los voy a excusar, porque sí se les habló y se les advirtió, pero por otro lado, ellos no tenían temor de Dios. Ellos tenían una experiencia externa de Dios, pero no tenían una convicción profunda de Dios. Por eso en Jueces 1:21 dice, pero a los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los desposeyeron los hijos de Benjamín. De ahí para abajo sigue mencionando, y los tales no desposeyeron a los otros, y aquellos y los otros y los otros. En esta nota resume un poco, dice, aunque Judá fue valiente y victorioso, su victoria no fue completa, pues le faltó expulsar a los habitantes del valle y a los jebuseos. Asimismo Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan no desposeyeron a todos los pobladores de sus tierras, como resultado de la desobediencia de Israel a no echar fuera por completo a las tribus cananeas. Israel moró entre esas tribus, tomó a sus hijas por mujeres, dio sus hijas a los hijos de ellos y sirvió a sus dioses. Y así hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué pasó? Porque no había temor de Dios. Ellos se fueron por la ruta más corta. Todas esas personas le proveyeron posiblemente mano de obra, le proveyeron mucha ayuda en todo lo que estaban haciendo y se mezclaron con ellos. Mucho cuidado hoy. Mucho cuidado hoy. Nuestra mezcla con todo lo que no sea Dios va a producir una generación que no ama a Dios. Vea esta historia que está aquí, que es la cúspide de una generación fuera de Dios. Aquí vemos una madre aconsejando a su hijo
para la adoración falsa, lo cual era algo normal. Jueces 17:4, cuando era una situación que le habían robado un montón de dinero a su madre y la madre había emitido un juicio y finalmente el hijo consiguió el dineral. Y entonces dice, cuando devolvió la plata a su madre, tomó su madre 200 piezas de plata y las dio al fundidor, quien hizo de ellas un ídolo de talla y una imagen fundida, y quedaron en casa de Micaía, que era el hijo que le dio el dinero a la madre. Es decir, la respuesta inmediata de gratitud de la madre, y está hablando de una mujer judía, una mujer hebrea, fue invertir en un ídolo. Y dice aquí en el 5, y el hombre Micaía tenía casa de dioses. Oiga, pero no eran dios hombres, eran casa de imágenes, una casa llena de imágenes de todos los dioses de todas las culturas que ellos se habían mezclado, pero a la misma vez mezcló cosas de Dios. Y entonces se hizo un éfod que es para los sacerdotes. Pero también se hizo unos terafines, que es un tipo de estatua que se empezó a utilizar también en la adoración. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Es decir, bueno, yo quiero establecer aquí mi religión. Yo quiero adorar a Dios de la manera mejor que pueda. Así que yo tengo todo lo que yo necesito. Y como tenía dinero, pues produjo todo eso. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita y era peregrino allí. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, soy levita de Belén de Judá y voy a morar donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 piezas de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Ahí montaron toda una estructura religiosa con ídolos externos, porque como no tienen fe, tenían que tener ídolos externos para ellos adorar. También entonces le pagaron a un sacerdote para que le sirviera. ¿A qué no se le parece todo esto a algo que conocemos? Claro que sí. Y luego de eso se enteró los hijos de Dan, y ellos estaban buscando un lugar donde establecerse y oyeron que este hombre Micaía tenía todo eso, y fueron allí. Y dice, y los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, estaban a la entrada de la puerta. Para ellos eso era bien importante, les iba a dar poder y les iba a dar autoridad. Y aquellos 5 hombres que habían ido a espiar la tierra subieron y entraron allí para tomar el ídolo de talla, el éfod, los terafines y la imagen fundida. Y el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres ceñidos con armas de guerra. Cuando estos hombres entraron a la casa de Micaía y tomaron el ídolo de talla, el éfod, los terafines y la imagen fundida, le dijo al sacerdote, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, y sé para nosotros padre y sacerdote. ¿Es acaso mejor ser sacerdote en la casa de un hombre que serlo de una tribu y familia de Israel? ¿Y qué pasó con el hombre? Se alegró el corazón, y el sacerdote dijo, ah, qué bueno, y tomó el éfod y todas las cosas y se fue con ellos. ¿Dónde está Dios ahí? En ningún lado. Esa es el resultado de el Israel que dejó de ser la esposa sujeta a Dios y se degradó a tal grado que ya no tenía claridad de lo que era correcto o incorrecto, y lo único que aprendió fue de la mezcla con todos los pueblos paganos, al punto que llegó a combinar los principios de la
de la Biblia o del Pentateuco con los dioses paganos. ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla! Y este sacerdote, supuestamente siervo de Dios, se fue con el que mejor le pagara y donde mejor iba a estar, representando a Dios. Definitivamente hoy, santos queridos, existen diferentes situaciones que asemejan la degradación e ignorancia del pueblo de Israel. No tengo que decir nombres y apellidos, ustedes lo van a leer y ustedes van a llegar a sus conclusiones. Hay grupos religiosos, pseudo cristianos, que necesitan imágenes para poder mantener la fe de sus seguidores. Sus seguidores están completamente ciegos, igual que el pueblo de Israel en este tiempo. Hoy está igual. Están ciegos al desconocer la realidad de Dios en Cristo como el Espíritu que ahora mora en nosotros como nuestra realidad. Eso está vedado para ellos. También encontramos asalariados que son contratados para que representen a Dios en sus congregaciones y les sirvan de intermediarios entre Dios y ellos. Exactamente igual. ¿Y saben cuál es la excusa principal para establecer un centro? Ay, estamos adorando a Dios. No, a mí no me gusta este lugar porque esta gente no canta bien, no se mueve bien. Vamos a montar otra cosa para adorar a Dios. La adoración siempre ha sido la excusa principal para establecer lugares sin importar si están bajo la dirección de Dios y el orden establecido por la comunión de los apóstoles. Un desorden. Si veíamos que el pueblo de Israel estaba en un gran desorden, hoy todavía estamos en un gran desorden. Y saben, ellos pensaban que estaban bien. ¿Ustedes creen que ellos pensaban que estaban mal? No. La mamá de este hombre, cuando le dice, hijo, mira, toma este dinero y vamos a hacer esto y vamos a... ¿Ustedes creen que ella pensaba que estaba mal? No. Estaba completamente ignorante por no tener contacto con la revelación de la palabra y contacto con Dios. Hoy pasa exactamente igual. Por eso cuando el Señor habla en Juan 4:20 con esta mujer en el pozo, el Señor revela muchas cosas. Ella le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, hay un lugar donde se debe adorar. Ellos habían establecido otro centro paralelo de adoración. Pero ella le pone al Señor un reto para ver cómo Él contesta, para ver si Él contesta sí o no, bien o mal. Pero el Señor le habla ahora una contestación divina que necesitamos aplicarla hoy. Jesús le dijo, mujer, créeme, y puedo decirle a todos los que me escuchan, yo sé que esto se va a estar escuchando en la radio, escúchenme, créanme, que la hora viene, pero quiero agregarle, la hora es ya está. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoráis al Padre. Ya la adoración física, externa, que se da en ciertos lugares. Bueno, yo voy el domingo al templo a adorar a Dios. Allá sí que hay 2,000, 3,000, allí sí que hay una banda, allí sí que se adora a Dios. Pues mire, no, ni en este monte ni en aquel monte, no. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y le digo a ella, lamentablemente hay muchas personas adorando, pero ellos adoran lo que no saben. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Cristo salió de los judíos. Mas, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en el monte, no en aquel lugar, no en aquel, entre comillas, templo, no, en espíritu y con veracidad, es decir, con realidad.
porque también el Espíritu tales adoradores busca que le adoren. Ahí es donde está el lugar de la adoración. No es la congregación tal y el grupo tal que tiene tal cosa, ese adora mejor que yo, levanta las manos mejor, baila mejor que yo. Eso no es. Esa es la apostasía. El Señor está hablando de otra dimensión, otra esfera, donde entramos al Espíritu y entramos en la realidad de todas las cosas. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad o realidad es necesario que adoren. Si no adoran en espíritu y no adoran en realidad, entonces esa adoración es como la adoración de aquellos que adoraban los ídolos. Y quizás muchos cuando oyen la palabra espíritu piensan que es una expresión física y brinco y salto y digo y ya. No, ese no es el punto. Es una esfera. Es una esfera. Entrar a nuestro espíritu es la esfera del reino. Por causa de la caída, primero de Satanás y luego la caída de la primera pareja, todos entramos a vivir en una dimensión de mentira y vanidad. Dios nos redime, nos regenera, impartiendo su vida en nosotros para que seamos de su misma especie. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de ser su contraparte, es decir, su esposa, y tener una ampliación de sí mismo en todos los que le recibimos. Y eso vendremos a hacer lo que Apocalipsis le llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. No es una ciudad física, sino que es la expresión de todos los que han venido a ser la expresión de Dios por la eternidad. Así que el medio único para entrar en esa dimensión de adoración es nuestro espíritu mezclado, nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu divino. Establecer un centro de adoración alrededor de un edificio o de un grupo especial o de una música especial es una alta señal de apostasía y degradación. Y aún más cuando se le llama iglesia al edificio y no al cuerpo de Cristo, que son todos los redimidos y regenerados con la vida divina en el proceso de ser santificados hasta la glorificación. Y Pedro presenta los pasos necesarios para ser protegidos de la apostasía. Primera de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, y esto es una maravilla este versículo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Muy bien que dice esclavo, porque hoy cuando oímos la palabra apóstol pensamos que está en un título alto, pero realmente es un esclavo que es enviado a servir, no es porque tiene un título especial de apóstol. A los que se le ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí es que está el centro, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está hablando a unos que se le ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué fe es esa? Bueno, Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mismo versículo que hablamos en otro tiempo, ahí está otra vez. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de entrar en la dimensión espiritual y poder palpar las cosas, la realidad de este universo.
Usted necesita entrar en esa dimensión de la fe. Por la fe entendemos cómo fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que estamos viviendo es una fantasía. La realidad la conseguimos en nuestro espíritu cuando entramos, cuando Cristo se forja en nosotros y nos da la realidad espiritual de todas las cosas. Si no tenemos tal realidad espiritual, estaremos movidos de un lado hasta el otro, mirando las cosas externas, mirando quién hizo qué, qué no hizo qué, qué falta aquí, qué falta allá. Pero una vez que usted entra en esa dimensión de la fe que constituyó el universo, y lo que está constituido en el universo no es el universo mismo, sino lo que está detrás del universo, donde Dios nos entra y nos revela todo lo que Él es. Yo soy el camino, la verdad, y soy el camino, la realidad. Es mucho mejor que la palabra verdad. Y la vida. Ese es el camino que hoy tenemos como iglesia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios. Necesitamos entrar en ese pleno conocimiento de Dios si es que queremos estar arraigados en una dimensión sólida y no solamente en cosas externas. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Y ya hablamos bastante sobre el tema de la piedad, que lo que significa es deificación. Es decir, por un lado tenemos la vida divina en nosotros y vinimos a ser de la especie de Dios, y por otro lado Dios está deificándonos, está llenándonos de su ser interior, y eso se da en su dimensión. ¿Qué dimensión? La dimensión en donde se hizo el universo y la realidad de todas las cosas, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Esto es un evangelio muy alto. No es el evangelio de las cosas externas como vivía el pueblo de Israel y como viven todavía muchos, con cosas externas. Aunque no tengan ídolos externos, crean cosas externas para poder tener fe. Pero estamos entrando en otra dimensión. Así que en este periodo de apostasía, nosotros necesitamos dar testimonio de la plena revelación de la palabra pura de Dios y combatir a favor de las verdades más profundas reveladas en la palabra de Dios, incluyendo, número 1, la revelación en cuanto a la economía eterna de Dios, que es Dios siendo expresado y formado en el hombre para producir su expresión, que es su cuerpo, y que vendrá a ser su esposa, y esa esposa vendrá a ser la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis. La revelación en cuanto a la Trinidad divina, en donde nos habla que no solamente está Dios, sino que Dios ahora se encarnó, se hizo hombre, pero no solamente se hizo hombre, sino que también vino a ser el Espíritu que da vida para morar dentro de nosotros. La Trinidad divina no es para entenderla, la Trinidad divina es para disfrutarla y recibirla dentro de nosotros. La revelación en cuanto a la persona y obra del Cristo todo inclusivo, ese Cristo todo inclusivo que se hizo hombre, cargó nuestros pecados, entró a la cruz del Calvario, mató nuestro viejo hombre, pero resucitó y nos introdujo en él. Y ahora ese mismo espíritu está moviéndose como los 7 espíritus con los 7 ojos, edificando y trabajando la iglesia. Y la revelación en cuanto al espíritu consumado y vivificante, que es este mismo Cristo, que ahora, como el segundo Adán, ya no es un hombre físico, sino que este Cristo resucitó y está sentado en los lugares celestiales, administrando el universo para que su iglesia sea edificada. La revelación en cuanto a la vida eterna de Dios que entra dentro de nosotros, y la naturaleza de Dios se forja en nosotros. Esta vida eterna no es para cuando nos muramos, esta vida eterna es para vivirla ahora. Y por último, la revelación en cuanto al cuerpo de Cristo,
el cual es la iglesia de Dios, su novia, su esposa, su expresión, su extensión, el deseo máximo de Dios. El cuerpo de Cristo no es algo abstracto. No, el cuerpo de Cristo se ve en cada iglesia local. Cada iglesia local debe ser la expresión de este cuerpo de Cristo. Toda esta palabra nos tiene que salvar y nos tiene que mantener fuera de lo que es la apostasía, fuera de los ídolos, fuera de las cosas físicas, fuera de nuestra mente. Necesitamos entrar para que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y realidad. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra. Fórjala en nosotros, grábala en nosotros. Aún trabaja con los santos durante esta semana y sigue abriendo más detalles para que entre en ellos en la realidad, fuera de toda apostasía, y vengan a ser tu iglesia gloriosa. Gracias, Señor. Amén.